Hay un planteo de Ezequiel Amarilla que abre todo un debate, es muy interesante lo que la posibilidad de discutir, porque dice lo siguiente: entre mis compañeros de laburo, esto me importa mucho, entre mis compañeros de laburo, influyó mucho las amenazas de Bullrich de cárcel y represión para quienes protesten. Naturalmente que esto no ha ocurrido en todos los lugares de laburo, seguramente no ha ocurrido en la inmensa mayoría de los lugares de laburo, pero nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que ocurre en los lugares de laburo. Entonces dice, influyó mucho las amenazas. La pregunta es, ¿existe el peligro que se desarrolle el carácter fascista del gobierno? Es interesante, porque la pregunta está muy bien hecha. ¿Existe el peligro de que se desarrolle? Es decir, que cuando se caracteriza una situación política, también se tienen que examinar las perspectivas. Porque una situación política que no tiene conexión con el pasado ni tiene conexión con el futuro, es un hecho que no se puede calificar de ninguna manera. Entonces entiendo el punto sería el siguiente. La intención del gobierno de instaurar un gobierno por decreto, de cercenar libertades, etcétera, todavía no le da un carácter fascista. Hay muchos gobiernos represivos, la Argentina conoció un montón, mucho más que lo que aspira incluso a Milei, y eso no los transformaba en fascistas, eran dictaduras militares, genocidas, etcétera. El fascismo es cuando realmente un sector empobrecido y desesperado de las masas es canalizado por una derecha que moviliza ese sector en función de una guerra civil que derrota a la clase obrera. Esa es la peculiaridad del fascismo, lo excepcional, lo que lo saca de los gobiernos de centroizquierda, centroderecha, más autoritario, menos autoritario, más policial y menos policial. ¿No es cierto? Esa es, digamos, la característica. Entonces, para que este gobierno se convierta de algún modo en un gobierno fascista, eso dependerá del desarrollo de la crisis, del desarrollo del gobierno, de la intervención de los trabajadores. Es decir, tiene que haber un desarrollo de esta situación. Un diario extranjero, el Financial Times, por algún motivo, es un diario importante que no va a dar una información falsa, por algún motivo, en un artículo reciente, asegura que Milei va a caer antes del final del mandato, lo dice textualmente, Milei cae antes del final del mandato. Y lo toma ese juicio para explicar el interés que el articulista pone en Victoria Villarroel. Y Victoria Villarroel, a diferencia relativamente de Milei, tiene un pasado muy vinculado a la represión, a grupos de tareas, defensora de genocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vieja rémora puede ser el punto de partida en un desarrollo de una crisis de gobierno, etcétera, de una crisis de gobierno frente al fracaso de esta represión de manifestaciones para ir a algo mucho más allá. Lo veremos en el desarrollo de la crisis. Las probabilidades son menores que la de un desarrollo positivo de la clase obrera, la derrota de todo esto a manos de los trabajadores, son menores, ¿no es cierto? Y después están todas las soluciones intermedias. Ahora, esta pregunta llega en un momento en que se produce esta crisis en Ecuador. Llega un momento en que se produce esta crisis en Ecuador, en donde una suerte de levantamiento de narcotraficantes ha llevado a la declaración del estado de sitio, la ley marcial, el ejército en la calle y todo lo demás. Bueno, ese levantamiento de narcotraficantes es muy poderoso, muy significativo. Ecuador se ha transformado en un pivot de las grandes carteles del narcotráfico, cuya terminal finalmente está en Estados Unidos, que es el gran mercado que compra todo eso. Pero me llamó la atención
que en un tuit, Carlos Rodríguez, que iba a ser asesor de Milei, fue viceministro de Economía de Menem, saludará la represión a los guerrilleros terroristas. Estos terroristas no son guerrilleros, son bandas armadas de un sector capitalista, marginal y clandestino que maneja una cantidad fenomenal de dinero con el acuerdo de los grandes bancos, que son los que se encargan de lavarlo. No son guerrilleros quienes, como el gobierno argentino de Macri, o antes Cristina, y ahora de nuevo Milei, quieren blanquear capitales, es decir, transformar el dinero negro en dinero blanco, cuando el dinero negro circula por manos de narcotraficantes, no son los guerrilleros. Esto lo tuitea Carlos Rodríguez. Ahora, la vicepresidenta de la Nación también apoya toda esta represión, naturalmente es una lucha contra el narcotráfico, apoya esta represión contra los terroristas socialistas. Es decir, cuando yo junto dos declaraciones de este tipo tan inauditas, tan absolutamente inauditas, ¿no es cierto? Se está tratando de promover de parte de dos figuras significativas, Carlos Rodríguez, viceministro de Menem, iba a ser asesor de Milei, la vicepresidenta de la Nación, se busca desarrollar en el sector más resentido de una clase media desclasada, que no comprende que ese desclasamiento obedece a la sociedad capitalista, al lucro capitalista, a las crisis capitalistas, al abuso capitalista, que no lo comprende, cree que hay alguien en el cielo que lo organiza y que debe estar vinculado al comunismo internacional, ¿no es cierto? Y es llevada a una campaña reaccionaria, están estimulando esta orientación. Está claro. He leído, sin embargo, debo aclararlo, pero es textual lo que les voy a decir, textual, no es un verso, que la vicepresidenta de la Nación levantó el tuit. No sé si se dice lo borró el tuit. ¿Por qué lo hizo? No sé por qué lo hizo. Pero claro, yo tengo que contestar a Ezequiel. Entonces voy a tomar todos los elementos de la situación que permitan ver si el peligro es un peligro inexistente o está inscripto de alguna manera en la situación con tal o cual posibilidad. ¿No es cierto? Pero que todos tenemos que tenerlo en claro, porque en la lucha contra el capital, naturalmente habrá episodios de grandes combates contra el capitalismo y contra las fuerzas que defienden el capitalismo, como ha ocurrido en todos los países del mundo, en toda la historia del ser humano.